Muy lindo que queremos conversar con ustedes porque claro, yo venía entrando porque fui a buscar un amigo de la casa, Luis Armendáriz, que está acá con nosotros para hablarnos precisamente de esta hermosa comuna de Tomé. Hoy día que está dolorida, hoy día que está triste, producto de la partida de la gran Cecilia, que llevó toda su vida y toda su carrera el nombre de Tomé a los escenarios. Justamente, ¿Cómo está, querido? Bueno, contento de hablar de Tomé. Tomé siempre es una comuna que merece la pena ser conversada, ser expuesta, porque tiene tantas dimensiones de la cultura, del patrimonio, del folclore, del arte. Y Cecilia, sin lugar a dudas, es un personaje que ya va a pasar a la historia como una especie de, como estos grandes artistas o grandes creadores que dejan una huella imborrable en la historia del país, que marcan un antes y un después, sea en la música, sea en la plástica, sea en la literatura. Cecilia es parte de ese grupo. Tomé es cuna y también receptáculo de artistas. Recordemos lo que pasó con Alcalde, con Ampuero, desde la narración, desde el periodismo, desde el grabado. Entonces, Cecilia es parte de ese gran conjunto, esa constelación en la galaxia tomesina de personajes que van dejando una huella importante. No es solamente una cantante, sino un ícono cultural por excelencia. Sí, sin duda, pasa a ser parte de la cultura pop chilena. Ella es mucho más, ¿no?, que una cantante. Es un concepto hoy día, Cecilia, la incomparable, que va a perdurar evidentemente, y están haciendo esfuerzos también desde la comuna de Tomé para aquello. Este mural de mosaicos maravillosos es uno de esos ejemplos. Sí. Hay por ejemplo, un concurso, ¿sí?, de La Voz. ¿Cierto? Un festival de... Gracias, no me estaba viniendo la palabra. El Festival de la Voz también en honor a Cecilia. Hoy día la alcaldesa también, en conversación con Matinal Nuestra Casa, nos dijo que iba a intentar retomar un proyecto de nombrar una calle con el nombre de Cecilia Pantoja, porque fue un proyecto que al parecer fue desestimado durante la época de la dictadura en Chile. Pero este mural, centrémonos en lo maravilloso que es. Sí. ¿Cómo está hecho, Luis? ¿Desde cuándo? Una cosa maravillosa. Es un mural fantástico. Aparte está puesto en un edificio emblemático de Tomé, que estamos hablando del edificio de los servicios públicos, donde está el correo, el registro civil, y justamente en la entrada aparece esta maravilla, este mosaico colorido, que en estos momentos está mucha gente recordando, llevando flores. Se transformó en un espacio de memoria también para recordar a la cantante. Y qué mejor que ponerlo en un edificio que es también un tesoro para Tomé. ¿Que es nuevo? No es nuevo. ¿No el edificio? El edificio fue renovado hace poquito. El edificio de la década del 40 es una obra que es parte de esta reconstrucción del terremoto del 39, de hecho. Grandes edificios públicos como lo que pasó en Chillán, como lo que pasó en Cauquenes. En Tomé, en este caso, fue un poquito más pequeño, pero también se puso en pleno centro. O sea, no fue frente a la plaza, pero sí, digámoslo así, está a unas cuadras. Y claro, el hecho de tener este mural maravilloso que recuerda a Cecilia en la entrada del edificio, cosa que además cualquier persona que vaya a tomar la micro, porque justo está el paradero ahí, afuera del edificio, entonces van a tener contacto directo con la figura de Cecilia. Lo difícil que es hacer un mosaico. Oye, y sobre todo darle el rostro. Justamente, a mí me gusta este como efecto que le dieron con el mosaico, porque justamente te quiero preguntar por eso. Se ve como pixelado, pero es a propósito, es una decisión del artista. Exactamente, tenemos la combinación de lo que, bueno, por supuesto, el rostro con todo lo que es el pixel en particular. Y que se nota su cara, pero... Claro, y después toda esta composición mucho más abstracta del fondo, con esos colores, esos tonos azules, blancos. Es muy, muy interesante el mural, desde la composición, desde la ejecución también, por supuesto. Y yo insisto, el posicionamiento urbano, o sea, los murales están por algo. Pero, porque, perdón, no necesariamente un mural con mosaico, al hacer un rostro, queda con el efecto pixelado. Claro, se puede no tener ese efecto. Por eso te pregunto acerca de la decisión del artista, que le da también un toque como de cultura, como medio kitsch, incluso de repente. Sí, absolutamente. Basta ver también las tonalidades que tiene, como que el rostro, el manejo de los colores, como que de algún modo nos recuerda a las serigrafías de Andy Warhol, como toda esta idea del pop art, de posicionar un rostro de alguien icónico y claramente alterar los colores, y da lo mismo los colores porque tú vas a saber quién es esa persona. Y qué lindo este concepto de darle el lado popular de la ciudadanía a un edificio que es público, pero que no muchas veces tiene vínculo con la ciudadanía. Eso es muy interesante, justamente, es un edificio institucional, o sea, estamos hablando de los servicios públicos, registro civil, correo, otras oficinas. Entonces, claro, tener una cosa institucional, digámoslo así, más o menos seria, pero dotarle de un mural es algo fantástico. Pasó en Concepción, con el correo de Concepción. Que en el fondo te hace sentir que es tu edificio, porque cuando uno va a otros edificios públicos, por ejemplo, pensando acá en Concepción, que no tienen un elemento como el de correos con un mural bonito, ¿cierto? O ahora el Servicio de Impuesto Interno que está al lado, que también tiene ese mural en amarillo.
Uno como Es que no... bueno. La pura foto del presidente de turno, ¿no? Uno como que lo mira así como que no es de varía con el uno. pasar de las décadas. Pero esto va a ser en cualquier gobierno, en cualquier administración, siempre va a estar Cecilia en este edificio público, lo que lo hace también Porque es de Tomé. Porque es de Tomé, justamente. Pasemos a claro. la siguiente imagen para seguir conociendo. Mira, esta es para mí una joya. Una joya, tomecina, pero oh, qué cosa más A mí me linda. gusta, me encanta Tomé. A mí igual Voy me cada encanta vez que Tomé, puedo. me encanta Tomé, de hecho disfruto mucho ir a Tomé, creo que es una comuna, insisto, con una gran cantidad de historia, de patrimonio y de cultura, y al mismo tiempo se han perdido cosas, por supuesto. Esta foto es una foto que saqué el año 2009, la saqué por ahí, no sé, a mediados del 2009, y muestra el antiguo recinto de Bellavista. Gran parte de esto ya no existe, o sea, bueno, la parroquia sí existe, Sí. por supuesto que sí, un ícono, como bien dices tú, Cami, es ¿Y qué es una la joya, entrada? es una... Y que justamente, claro, eso marca una entrada o un fin también. Es un edificio que tiene una arquitectura realmente preciosa, con una influencia neocolonial, neoclásica, el interior es precioso. Pero para quienes visitamos Tomé de afuera, cuando pasamos por ahí es como, ya estoy en Ya Tomé. estoy en Tomé, justamente, cruzar Estoy el puente, la sí, fábrica. Está ahí en Tomé y te cambia hasta el ánimo, es impresionante. Exactamente. Y claro, aquí nos encontramos con otras dependencias de la fábrica. Esto es el sector Bellavista, para la gente que está en la casa. Lamentablemente todo esto que se ve acá se demolió. Hay unas torres de departamentos de dudosa composición y también, por supuesto, lenguaje que se instalaron aquí en Beneficio para los que viven ahí, ¿no? sí, bueno, pero al mismo tiempo alteró significativamente Claro, por el entorno de este gran sector que es Bellavista. Estamos hablando de ese complejo de departamentos, ¿cierto? Que están frente a la costanera. Exactamente. Que es como un murallón de departamentos, Sí. que además le taparon también toda la vista a las casas patrimoniales que están justo atrás, Exactamente. ¿cierto? Todos los barrios que se constituyeron frente al mar, y que claro, es como un paredón frente al mar, que para quienes, y ojo, que poca gente vive ahí realmente, muchos de estos departamentos se arriendan, se subarriendan, porque evidentemente tienes el mar ahí mismo, muy bonita la vista para quien está ahí adentro. Es que de afuera no se ve linda la vista, ese es el problema. Ese es el problema, claro, y aparte altera el paisaje, en este caso del sector Bellavista, un sector que está relacionado, por supuesto, con la fábrica, que estamos claros que la fábrica es protagonista de todo, pero al mismo tiempo todo lo que se genera en torno al patrimonio industrial. O sea, todo lo que se ve en esta foto, que se construyó al alero de la misma industria. Claro, Tenemos la tampoco parroquia, conversa. los edificios, en este caso, de bodega, de salud, de educación, de sindicato, del cine deportivo. Entonces tenemos muchas construcciones, lo que siempre hemos dicho en torno a las industrias, como de algún modo generaron un tejido social, pero al mismo tiempo un tejido urbano, Cultural, importante y patrimonial. cultural. Sí, O sea, ahora- por último ya, instálame la cuestión, pero por último que converse con el entorno. Po. Eso es lo que- Absolutamente. Sí, lo que pasa es que Tomé ha ido creciendo mucho y no tiene mucho espacio. Entonces, lamentablemente, si es que no se toma un paralelo ahora, va a seguir desapareciendo la historia para poder levantar Claro, y eso- edificios. y todo eso va de la mano de un buen plan regulador, lo que siempre hemos dicho justamente. Y Tomé ahí, yo creo que adolece un poco en términos de buscar alternativas urbanas que puedan mantener un paralelo entre su historia, que es tan rica, el presente y por supuesto el futuro. Y a propósito de lo que comentaba respecto de todo lo que se tejió a partir de Bellavista Tomé, acá tenemos el Deportivo y Cine. Deportivo y Cine, monumento histórico, un edificio importantísimo que incluso el Proyecto Bermúdez realizó una versión aquí muy interesante hace ya varios años. Edificios que van hablando también de esta historia, porque no es solamente la fábrica en sí, es todo lo que conlleva este sistema de vida y este sistema que se tejió a partir de los tejidos justamente. De hecho, hablando de la fábrica, traje esto. ¿Qué es eso? Es un catálogo de lanas e hilos que es de la fábrica de Bellavista Tomé y lo pueden desplegar. Mira, tiene lanitas. Tiene Muéstralo lanitas, usted ya. justamente. Ahí a la Pauli. Sí, este es un catálogo de 1954, un periodo, digamos, dorado de la fábrica en particular, en el cual se ven varios modelos y varios tipos de colores de los hilos ¡Wow! y lanas ¡Qué que hermoso! se ven Y con su código. ¿Y esos son de la época? Son de la época, de 1954. Es una cosa realmente ¡Qué bellísima. hermoso! Y también te habla, y esto estaba en Santiago, o sea, se llevaba a todo Chile, estos catálogos. De acá salía todo. De todo, y por supuesto las telas. Oye, la variedad de colores, ¿de qué año es? 1954. Imagínate, ya teníamos una amplia variedad de tonalidades. Y Qué no nos olvidemos lindo. que esto fue un mercado también para un grupo que pagaba harto por todo esto. Si tampoco era un acceso tan fácil a... Absolutamente. Y de Porque era hecho, de buena calidad. Era muy buena calidad, no solamente las lanas, las telas en particular. Hay que recordar que todas estas industrias eran fábricas textiles.
Por lo tanto, era muy importante el tema de la competencia entre las fábricas de telas. Recordemos que en Tomé hubo 3 fábricas importantes relacionadas con el tema textil, pero también estaba Chiguayante, también estaba Concepción. Por lo tanto, la producción de telas en aquel entonces fue impresionante aquí en nuestra zona. Qué genial tener esos además tesoros justamente relacionados a este patrimonio arquitectónico. Para preguntarte también un poquitito acerca del estilo, porque claro, es industrial, evidentemente uno lo ve, pero podría ser otras cosas también. Absolutamente. De hecho, mira, bueno, este es un edificio que está asociado a la industria, es un edificio de carácter social, digamos, deportivo y cine. O sea, podían pasar películas, ponían sillas, se transformaba en un cine, chao con las sillas, se utiliza la cancha para jugar básquetbol. Un edificio multifuncional en ese sentido. Y además podemos ver su lenguaje, que es bastante austero, bastante sencillo. Nos encontramos con una geometría, fíjense, con esas líneas verticales, como que nos recuerdan el Art Deco de los años 30, a pesar que esta obra es un poco posterior. Ahora, no nos olvidemos que detrás de todo esto también estaba una filosofía de una empresa, de un empresario que buscaba un bienestar de sus trabajadores, más allá de, bueno, podrá ser cuestionable o no las condiciones laborales en las que estaban, pero podemos decir que había un interés más allá de las horas que cumplían para mi trabajo, finalmente. Exactamente, toda esta idea del paternalismo industrial, lo que se vio en Penco, lo que se vio en Lota, en Coronel, en toda la industria. Es importante mirarlo hoy, al día de hoy. Teníamos una conversación hace un rato respecto de mirar la industria, la actividad industrial en general hoy día también con un ojo crítico, porque si bien se pensaba en el bienestar de los trabajadores, también era bajo este paternalismo que en el fondo tienes que estar bien pero conmigo. Claro, no, y aparte también... Poco espacio tienes para estar bien fuera de tu actividad de trabajo en el fondo. Exactamente. O sea, el trabajo pasa a ser la vida entera. Claro, y de hecho, por ejemplo, eso es muy importante, Cami, porque mucha gente que vivía en Bellavista no conocía el resto de Tomé. Lo mismo pasaba en Penco cuando uno escucha testimonios de gente que trabajaba en la CRAP y que después para ellos ir a Penco, literalmente unas 8 o 10 cuadras, era ir a otra ciudad. Sí, o en Lota Alto, Lota Bajo. Por eso yo decía y hacía el paralelo, podrá haber muy cuestionado el tema de las condiciones laborales, pero sin eso muchas comunas o muchos sectores no habrían tenido el desarrollo que le entrega el Estado finalmente. Claro, y ahí por eso es interesante estudiar el patrimonio industrial, ver más allá de lo que tenemos. Del Art Deco, del edificio anterior, ¿cierto? Tenía ahí algunas cositas, tú nos explicabas, ¿cierto? Del Art Deco. ¿A qué nos pasamos con este edificio? Aquí vamos al centro de Tomé, vamos a alejarnos de Bellavista, vamos a adentrarnos ya en el casco urbano del centro tomecino, calle Nogueira justamente, y nos encontramos con esta casona, que actualmente es un centro educacional, pero que se conserva bastante bien. Es una casa que está en muy buenas condiciones, muy bien cuidada, está a muy pocas cuadras de la plaza y claramente por su arquitectura, como podemos ver, a pesar que hay harto arbolito que a veces tapa un poco la vista, esta casa es mucho más antigua que el cine deportivo. Estamos ya en los años 30 o incluso un poquito antes. Es una casa que nos muestra esa arquitectura ecléctica, como que aún quedan vestigios de lo que fue la arquitectura antigua, con esos arcos, las ventanas, una altura bastante considerable. Casa particular que hoy en día es un centro educacional. Casas altísimas. Casas altísimas. Y ojo, una obra del arquitecto Carlos Miranda, que aquí se alcanza a ver su placa. Carlos Miranda, un arquitecto importante para Concepción, porque él fue de los primeros arquitectos de la Universidad de Concepción. Él diseñó los primeros edificios universitarios. Fue un hombre muy público en el sentido de que siempre escribía columnas, fue corresponsal de prensa arquitectónica aquí en la ciudad. Un caballero bastante importante y del cual pueden saber más en el libro Concepción 1930. Ahí está. Por supuesto. Oye, realmente hermoso el estilo de esta casa. Sí, ¿y esto a qué precioso. responde también? Me imagino que, bueno, a partir de la misma actividad industrial que tenía la comuna de Tomé en ese entonces, surgen este tipo de viviendas que hoy día quizás son impensadas para el sector, por ejemplo, en el que están emplazadas, porque se empiezan como a correr también, ¿no? Claro, y son casas grandes, como esta también, o sea, son casas que incluyeron antejardín, en algunos casos casas aisladas, como la que vimos recién, que no está pegada a ninguna otra, sino que es aislada. ¿Y estas también son aisladas o van juntitas? Estas son la misma casa, solo que las fotos las saqué en 2 momentos distintos. Se trata en la plaza, ¿o no? Mira. Está frente a la plaza, por la callecita La Villa Real, frente a la plaza de Tomé. Es una casa muy interesante. Yo diría que es una de las casas más interesantes que tenemos acá en la provincia, porque primero que nada está en un muy buen estado de conservación. ¿De qué año es? Esta casa la podemos situar en la década del 30, quizás fines del 20,
especialmente durante la década del 30, aparecen muchos elementos geométricos, fíjense esos como relieves, como que la ventana sea para adentro, ¿te fijas? Me gusta ese efecto, como de que la ventana estuviera mucho más adentro, claro. Mucho más adentro. Y la ventana es distinta también. Y las ventanas son distintas. Claro, aquí tenemos algunas similares, pero aquí aparece, por ejemplo, la ventana de elipse, que eso igual es interesante de ver cómo van apareciendo variaciones con la misma geometría. Un poco lo conectamos con Talcahuano de la semana pasada, ¿no? Cuando empiezan a aparecer estas ventanas tipo barco, redonditas. Exactamente. Aquí tenemos un antecesor de todo eso. Es una casa bastante maciza, como que es bien pesada. La chimenea, por supuesto, bien puesta, digamos, bien focalizada, que se vea. No es una casa plana tampoco. Es una casa que va hacia adentro, después se va hacia afuera, después tiene profundidad, después tiene liso. Es bien lúdica en ese Y nos sentido, muestra la bien altura dinámica. del piso también, porque abajo están esas rejillas que por lo general van por debajo del Van por piso. debajo, que era para que respirara lo que va debajo del piso en O sea, está particular. más alta Ahora, del... la particularidad que tienen este tipo de construcciones es que me imagino para la época eran tremendamente modernas, Sí, pero muy si modernas. lo situamos al día de hoy, el 2023, se sigue viendo muy moderna. Se sigue viendo moderna. De hecho, la gente, una vez le pregunté a alguien así como de qué año cree que esta casa, decía, no sé, el año 50, de ese, pero es más antigua. Claro. Y ese tipo de casas justamente tiene un poco ese efecto. De hecho, fíjate en la esquina de allá, como en la ventana de esquina. Que eso es súper interesante también, cómo empieza a liberarse la esquina. ¿Ahí donde están los cajeros? Está un poquito antes, está al lado, digamos. Está el banco estado, no, está el ¿cierto? Banco Los Estado. cajeros y al lado está la casa en particular. Estos efectos en las ventanas encuentro que siempre son tan bonitos. Sí, y Bueno, no- al día de hoy se logra sin también la columna, ¿no? Claro, claro. Y de hecho la Universidad de Concepción, el edificio de leyes, las esquinas también son liberadas y las ventanas dan la vuelta. Ahora el concepto de la ventana en esta época era fundamental porque tampoco era muy eficiente la forma de iluminar en los interiores a como es hoy día. Bueno, hay todo un Entonces, tema de la iluminación, Claro. la calefacción también de estas casas, que en algunos casos eran muy lindas, y muy fría. pero muy frías en Como juntáis el invierno. calor. Por eso las chimeneas están tan grandes. Gigantescas chimeneas. Yo he visto chimeneas de literalmente una persona de altura en algunos Oh. casos. Porque por ahí entra el viejito pascuero. Esto es una Exacto. maravilla. Lo que tenemos acá realmente es precioso, este Carlos registro Mans. fotográfico. Sí, es una población maravillosa. Y bueno, para que antes que se me vaya en relación a la casa anterior, hay varias casonas así que se construyeron con este formato tipo chalet en Tomé. Y en dirección hacia el Morro van a encontrar algunas, en el centro también quedan otras. Así que igual es un tema bien interesante esas casonas de Tomé. Y aquí nos vamos a los cerros. Aquí que nos vamos tenía a los cerros. otro objetivo también el cerro. Claro, o sea, los cerros de Tomé, bueno, Tomé es gigantesco. O sea, uno siempre piensa en Bellavista y el centro, pero Tomé, su gran composición entre los cerros, lo que pasa en Rafael, en dirección hacia Menque, por ejemplo, un saludo muy grande a toda la población que vive hacia allá. Pero claro, también si nos vamos a los cerros, tenemos cerros con poblaciones de autoconstrucción de los años 70, de los años 60, cerros con carácter industrial, la población Carlos Mans, que podemos darnos cuenta cómo ha permanecido, digamos, sin grandes variaciones. Claramente los terremotos han afectado sus edificios, sus casas, su arquitectura, pero el paisaje sigue presente. Esta idea del descenso, esta idea de la vereda escalonada, esta idea de la continuidad de casas. El otro día tuve una actividad muy linda en Lota y la gente vio esta fotografía cuando hablamos de patrimonio industrial y la gente de Lota igual las sintió cercanas por su composición, por su forma, que se parecen a los pabellones de Lota. Hay una cosa bien interesante en la arquitectura residencial industrial, porque estas casas también son de una fábrica, Sociedad Nacional de Paños. Es que ahí está el otro punto también que decía yo, más allá de los cuestionamientos que pueden haber tenido las fábricas, finalmente quizás no habría llegado esta modernidad tampoco en las viviendas, por ejemplo, o se ha llegado mucho más retrasado de la mano del Estado. Pero te pregunto también desde el desafío arquitectónico de construir un cerro. Ah, claro, por supuesto que sí. De hecho, piensa la cantidad de terraplenes que se hizo, digamos, la continuidad de terraplenes para poder hacer esta continuidad de casas como una cadena de casas que va descendiendo. Y eso que tú mencionas, Luis, es bien interesante porque estas industrias, bueno, llevaron el progreso en muchos aspectos, o sea, en términos de proyectar películas que estaban de moda en sus teatros, equipamiento de salud cada vez más tecnológico, antes incluso que la salud pública en muchos casos, y también la arquitectura. Introducir lenguajes modernos en la arquitectura cuando uno se hablaba de modernidad arquitectónica. Entonces eso es bien interesante de ver en este tipo de edificios industriales. La misma parroquia, Nuestra Señora de los Rayos, también construida al alero de una industria. ¿Es esta una forma eficiente de construir finalmente en cerros? Es una técnica, o sea, una idea clásica de hacer, digamos, el terraplén y hacer como esto, aterrazar.
Terraza, 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 terraza. Claramente hay otras maneras de poder construir en un cerro. Algunos pueden hacer con estructuras. Estas fotos están tomadas desde la misma altura porque da la impresión, o a lo mejor es un efecto visual, nada más que la calle hubiese subido un poquitito de nivel. No es la misma, altura. No es la misma. Ok, o sea, hacia más arriba nos vamos espaciando un poquito más la distancia entre las casas porque y la claro, calle. ahí me está esa calle. No, y de hecho, claro, o sea, la foto la saqué yo creo como desde por la mitad más o menos. Desde la mitad hacia abajo. Sí, yo creo justamente. Ahí donde empieza a caer un poquito De la hecho, les cuento, cuando saqué esa foto, yo me cansé de caminar, o sea, como que... Llegaste hasta ahí, ¿no? Sí, llegué a un punto en el que dije, no, saco la foto nomás y listo, no, por supuesto que no quiero seguir. Sí, pues ya está también el levantamiento de la carpeta al pavimentar. Y entendiendo que, claro, no existía la misma tecnología para construir también que hay hoy día. Eso es otra cosa también, por supuesto, o sea, todos los avances tecnológicos en la maquinaria, los vehículos han ido variando. Veíamos una iglesia de la misma población, Carlos Mans. Exactamente. Y acá sí. la estamos viendo por dentro, ¿no? No, ¿O esta es es otra, Ok. justamente. Esta es otra, estamos frente a la plaza. Estamos ya viendo la parroquia principal de Tomé. Esto es bien interesante lo que pasa acá por los cambios de arquitectura que van pasando. Tenemos, por supuesto, Nuestra Señora de los Rayos, pero también tenemos acá un caso donde aparece esta como arquitectura neorrománica. El arco de medio punto que permanece, los arcos, fíjense que se repiten en las ventanas. Fíjense que la arquitectura de este templo es muy similar a otros, como por ejemplo el Sagrario de Concepción o incluso hasta la misma Catedral de Concepción. Hay un tema bastante similar en cómo se manejó el lenguaje románico en la arquitectura. Y eso justamente apela a que los arquitectos eran los mismos. Fernando Urrejola, en este caso, que participa, claro, y aparte eran contratos que tenían con la iglesia y eran modelos que de algún modo también se repetían. Lo que hace Urrejola aquí en esta iglesia, que después termina Velasco Urzúa, que fue otro arquitecto que llegó en los años 50 a la zona, es bien interesante porque estamos en una época moderna. Es todo moderno, las casas barco, como mencionabas tú, por ejemplo, anteriormente, pero la arquitectura religiosa todavía no se modernizaba tanto. Mantuvo, digamos, cosas súper conservadoras, con los arcos. Fíjense, por ejemplo, cómo se ven las columnas acá, cómo aparecen diferentes cosas súper tradicionales, la nave central, las naves laterales. Aún faltaba dar un paso hacia adelante en términos de desarrollo arquitectónico. Pero lindo el concepto donde está ahí el sagrario, donde está el altar, cómo entra la luz también. No, por supuesto. O sea, todas las parroquias que se construyeron en esa época bajo los preceptos que mezclaban un poco de arquitectura neorrománica, neoclásica, cosas bastante tradicionales, son muy interesantes de estudiar hoy en día, porque fueron, digámoslo así, un punto medio entre la arquitectura antigua religiosa y también, por supuesto, ya la modernidad arquitectónica que llegó en los 60. Es como la bisagra que tenemos ahí. Y este modelo, este diseño finalmente también de otra parroquia, ¿a qué responde? Sí. Esto no es una parroquia. Esto es el centro. Esto es el centro de Tomé. Donde están los ¿Sabe qué más, bomberos. señor director? Yo estoy cansada de que usted me sabotee. Al aire, porque delante me dijo, céntrese en la... Me centro y me la cambia. Ahora me dice, vamos a pasar a otra capilla. Le digo capilla y me aparece otra imagen. No, ese es el centro, el pleno centro de Tomé, donde están los bomberos. Este es el edificio de bomberos, actual quinta compañía de bomberos, justamente. Preciosa la iglesia. Pero sabes que, Cami, mira, bien interesante la observación. ¿Por qué? Porque claro, cualquiera... Es viernes, disculpen al director, es viernes. Es viernes. Te queréis luego es ya. viernes, nadie se enoja. Pero es bien interesante, Cami, porque claro, tú ves este edificio de lejos, como quien ve la foto así primero, o una iglesia, porque uno ve un campanario, uno ve una torre, fíjate cómo aparecen las tejas, una arquitectura con arquitos de medio punto, tal cual lo que vimos anteriormente en la parroquia. Y bueno, por supuesto, esto no es una parroquia, esto es un edificio de bomberos, pero ojo, es bien interesante esto porque tal como pasó con los edificios religiosos, si bien estamos en una era moderna, años ya 40, 50, el edificio, claro, tiene una esquina curva, como se pueden dar cuenta, sí, pero los detalles que le puso el arquitecto Fernando Moscoso Ramos, arquitecto de los bomberos y bombero también. ¿De quién hemos hablado? De quien hemos hablado. Sí. Moscoso lo que hace es darle todo un lenguaje neocolonial a la fachada del edificio, con mucha reja de fierro forjado, la teja que está presente tanto en el edificio mismo como en la torre, y fíjense también incluso la gran reja alargada que tenemos acá, que es de la ventana vertical. Yo como que veo esta imagen y me imagino como harta gente a caballo, no sé por qué, como saliendo en vez de los carros con caballo arriba. Es una arquitectura súper pintoresca hasta cierto punto, y como lo que pasó en La Serena. Sí, es muy similar a como cómo lo está que La pasó Serena. en La Serena, efectivamente. Entonces, sí, tiene un aire también. Claro, recordemos que en la década del 40 se genera toda esta idea de la nueva arquitectura en La Serena, con edificios que hablan de lo neocolonial. No es una arquitectura colonial, es una arquitectura
colonial. Está inspirada en lo antiguo, pero con arquitectura ya, volumetrías modernas, estructuras modernas, hormigón armado y cosas que claramente no existieron. Ahora, uno cuando va al centro de Tomé ve distintos estilos de arquitectura también. Obviamente este tiene el quiebre importante, pero también tienen otros muy distintos también. Oh, absolutamente. O sea, a partir del mismo cuartel de bomberos de la Quinta Compañía, un saludo muy grande a la Quinta de Tomé, nos encontramos con toda una serie de edificios. O sea, todo el centro de Tomé es uno tras otro, tras otro. Llegamos siguiendo justamente caminando, nos encontramos con el Correo y Servicios Públicos, el mural de Cecilia, damos la vuelta, nos encontramos con casas comerciales también antiguas, cuya arquitectura también nos recuerda lo que pasó en las ciudades afectadas por el terremoto del 39. Por ejemplo, cosas de este tipo: local comercial en el primer piso, vivienda en el segundo. Edificios que tuvieron, por ejemplo, no pintura, sino que se le añadía tierra de color a la mezcla de los estucos. Y aparecen rojos, aparecen verdes, aparecen de repente brillos a ciertas horas del día, porque le ponían cuarzo. ¿Y eso duraba más? Sí. Eso duraba hasta el día de hoy, de hecho. Es muy lindo el efecto visual, que ahora sé que mezclan entonces... cuarzo molido, qué hermoso. Y sé que le claro, ponen vidrio ahí, no entendía bien, pero es maravilloso. es maravilloso. De hecho, aquí en Concepción, si caminan por calle Freire, donde está la Galería Villa, a ciertas horas del día van a ver que el edificio tiene brillo. Sí. Y varios más en Concepción presentan eso. Ahora, lo otro lindo también del centro también que se mantiene clásico, con esto no ha variado mucho. Por ahí han llegado un par de edificios modernos, pero Claro. hay tiendas que todavía son emblemáticas, Hay históricas. tiendas que son emblemáticas y que conservan todos los pisos, los pavimentos, las vitrinas. Entonces es bien interesante el ejercicio de poder quizás viajar en el tiempo en Tomé. Sí, de eso se trata. Y acá tenemos una vista un poquito más general, ¿cierto?, de distintas poblaciones a distintas alturas a propósito de lo que mencionaba respecto Sí. al territorio de Tomé. Esta es la población Corby. El hospital y el colegio, ¿no? El hospital, justamente, tenemos colegio. Esta foto es muy buena, que se parece mucho porque hay una idea bien especial del paisaje urbano tomecino. Tenemos mucha continuidad de casas, lo que pasó con las fábricas, lo que pasó con la FIAP, la Fábrica Italoamericana de Paños, lo que hizo Bellavista, lo que hizo la Sociedad Nacional en el Carlos Mans, pero esta es una población Corby, ¿ok? Y lo interesante de estas poblaciones es cómo van complementando el paisaje tomecino. Esta foto la tomé justamente desde el pie de cerro. Esta es la ruta costera, si se quiere, Justamente, para ir claro. a Dichato. Y de hecho, donde saqué la foto, el pie de cerro, es donde pasaba el tren antiguamente. Hay que recordar que el tren subía al cerro en Tomé y tenía toda una ruta hasta Dichato. Y justamente también podemos ver esta tremenda vista de los cerros de Tomé, que son de verdad fantásticos. Hay unos sistemas ahí de construcción bien interesantes y por supuesto también toda la constelación nuevamente de la galaxia tomecina, de esta superposición de obras. Tenemos liceos, hospitales, Interesante la arquitectura del hospital también que tiene Tomé, Sí. que es precioso. Sí, y todos los conjuntos residenciales que están frente y también adyacentes al mismo centro. Y como que asistencial. tienen el mismo estilo, ¿no? Como que se hicieron pensando, no sé si pensando en el hospital o el hospital se hizo pensando en las viviendas que estaban ahí, pero es bonito el... Ese es un interesante tema, la arquitectura hospitalaria. Sí. Cómo de van todas cambiando maneras, los cómo van hospitales. cambiando, sí. Antiguamente un piso prácticamente parecían como escuelas rurales algunos de ellos de madera, ¿cierto? Al día de hoy ya infraestructuras totalmente distintas y algunas que no tienen mucho sentido de repente porque le van como poniendo cosas encima. Bueno, claro, van para poder creciendo y exacto. parecen, no sé. De repente cualquier cosa. cualquier Esto que cosa. vemos acá también llama la atención porque es como ese contraste desde el mar, la arena de la playa y ¡pum! Aparece esto. Sí, no, esta es una obra de Roberto Boicolea Infante. Este es el Casino El Morro de Tomé. Es una obra realmente... Muy rico. Es precioso el edificio, es muy lindo. Nos encontramos con varios rasgos también de la arquitectura de Roberto Boicolea. Fíjense cómo el esqueleto del edificio se ve. ¿A qué me refiero con el esqueleto? Fíjense que se ven estos elementos verticales, la misma placa que es la losa. Aquí se alcanza a ver como casetones. Sí. ¿Me fijas? Es una losa sí. casetón. No es una losa, digamos, tradicional, plana, así, llana. No. Nos encontramos con diferentes cajitas que aparecen acá, que son los casetones, que dan forma a la plataforma que sostiene el segundo nivel del edificio. Y al mismo tiempo aparece la madera, mucho vidrio, por supuesto. Estamos frente al mar, estamos en el mismo morro de Tomé, tenemos que ver la playa. La terraza. Claro, es una visión muy moderna, es una arquitectura muy propia de Boicolea. Si van a la remodelación catedral, la galería que está en Rengo con Barros Arana, vamos a ver muchos puntos en común con el Casino El Morro, porque los arquitectos son los mismos. Boicolea, Soto, Jofré, que trabajaron acá en esta obra en particular, y cómo también se va articulando esta idea del balneario, de tener también esta obra de arquitectura notable, posicionada frente al mar,
y relacionada con el casino, con el morro también, este morrito, este cerro que se encuentra en Tomé, que es un ícono natural por excelencia. Sí, queremos obviamente reconectar con el inicio de este espacio donde a través tuyo también quisiste hacerle un pequeño homenaje a la Gran Cecilia, a su comuna que ella tanto quiso, donde incluso sus restos van a quedar, sus cenizas van a quedar, o parte de sus cenizas en la playa El Morro de la comuna. Exactamente, ¿no? Recordar por supuesto a nuestros artistas también y recordar nuestra historia, o sea, Tomé, como digo yo, es una cuna de muchas cosas, es una comuna donde confluyen muchos valores patrimoniales, culturales, identitarios, históricos, y Cecilia indudablemente es parte de un momento en la historia musical. Y claramente no es solamente un ícono de la nueva ola ni una cantante más, sino que al fin y al cabo trasciende. Es parte de una era que implicó cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos en nuestro país, la manera en que los chilenos, digamos, consumen la música también en los 60, cuando se amplifica la industria musical y cómo estos artistas también dieron voz a muchas personas que tampoco tenían voz. Y por eso agradecemos tener esta conversación y este espacio contigo, Luis, que fue más allá del patrimonio arquitectónico, sino que también de nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Y un saludo muy grande a toda la gente de Tomé, por supuesto, y también antes que se me vaya, a toda la mesa del patrimonio de Lota, que estamos trabajando, a todo el mundo, a Elizabeth, a Jennifer, que estuvo enfermita, a don Luis Sandoval, a Luisa, a Zenaida, a Susan, a toda la gente de Lota que estamos trabajando, está saliendo algo muy lindo de ahí. Gracias, querido Luis.